Buen día, profesora. En este video, mi compañero Adrián Almalce y mi persona hablaremos sobre la prueba de hipótesis de una y dos muestras. Como primer punto, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es prueba de hipótesis. Se dice que la prueba de hipótesis, de un concepto general, es un procedimiento para juzgar si no una propiedad que se muestra en una población estadística y que es compatible con lo observado de una muestra de dicha población. También sabemos que la hipótesis se divide en dos, en hipótesis nula y hipótesis alternativa, que la hipótesis nula es aquella que se desea demostrar. Y la hipótesis alternativa es igualmente una afirmación acerca de una hipótesis de la muestra de población del origen. Algunas veces la hipótesis alternativa no siempre quiere negar la afirmación de la hipótesis nula. Nosotros hablaremos de una prueba de hipótesis de una sola muestra con una sola media cuando la varianza es desconocida. También de una prueba de hipótesis de dos muestras por dos medias. Y hablaremos de la elección del tamaño de la muestra para probar medias. Como bien dice el título, para este tipo de pruebas el valor de sigma o desviación estándar de la población será desconocido, pero se asume que trabajaremos con una muestra, el cual entre más grande sea, mejor será su estimación. En este caso, X minúscula barra representará una distribución de Student con n-1 grados de libertad. Pues sabemos que la estructura de la prueba es idéntica en el caso de la varianza desconocida, en excepción que el valor de estadístico de la prueba se reemplaza con la estimación. Podemos decir que en la hipótesis nula el procedimiento de la muestra es igual al procedimiento de la población o a la media de la población. En la hipótesis alternativa el promedio de la muestra es diferente a la media o el promedio de la población. Y para saber sobre su significado, primero se debe calcular la distribución de Student. La distribución de Student es reconocida por su ecuación, que es t igual a la media menos la media entre s entre la raíz de n. Esto quiere decir que t o la distribución de Student es igual a la media de la distribución de los datos menos la media de la población entre S, que es el error estándar de la muestra, que a su vez se divide con la raíz del tamaño de la muestra. Ahora veremos la prueba de hipótesis para dos muestras sobre dos medias. Para esta prueba de hipótesis se deben tener dos muestras aleatorias independientes con tamaños n-1 y n-2, de dos poblaciones con medias de μ1 y μ2 y con varianzas poblacionales sigma-1 al cuadrado y sigma-2 al cuadrado. Cabe recalcar que el estadístico de prueba en este tipo de hipótesis depende del conocimiento que se tengan de las varianzas. Como sabemos, existen varias formas de calcular una prueba de hipótesis con dos muestras. Una es cuando se conocen las varianzas, sigma-1 al cuadrado y sigma-2 al cuadrado, donde la variable aleatoria sigue una distribución normal. El estadístico de prueba a usarse es el siguiente, todo el que vemos ahí de z, y como vemos en la fórmula. También se da el caso cuando las varianzas son iguales, es decir, que la varianza de las dos poblaciones, la desviación estándar de las dos poblaciones van a ser la misma. En este caso se aplica factorización dentro de la raíz, quedando el valor sigma al cuadrado factorizado, al cual podemos sacar de esta raíz, quedando como se ve en la segunda fórmula. Al representar una hipótesis bilateral, como mencionado otros compañeros, se representan en un gráfico o un diagrama de dos colas. En el caso de dos muestras, pruebas por dos medias, se dice que la hipótesis nula sería la media 1 menos la media 2
que sería igual a D0, o sea, D nula. Aquí se calcula o se utiliza la distribución con dos medias y varianza desconocida. También se da el caso en que la varianza poblacional es desconocida, pero se dice que serán iguales. El estadístico de prueba a usar es el que lleva una distribución de Student, ya que se desconocen las varianzas poblacionales y se calcula de la siguiente manera. Es parecida a la fórmula anterior, solo que aparece un término S sub P, donde S sub P es la desviación estándar combinada entre las dos varianzas y se calcula con la fórmula que vemos de S sub P. Aquí vemos que está al cuadrado, pero sacándole la raíz obtenemos a S sub P. La expresión n sub 1 más n sub 2 menos 2 es el número de grados de libertad utilizados para la prueba de significancia. Se concluye en la distribución T que no se rechaza la hipótesis bilateral para una hipótesis nula cuando el estadístico de prueba es mayor al valor crítico por la izquierda y cuando el estadístico de prueba es menor al estadístico de prueba por la derecha. Esto es para no rechazar la hipótesis nula. Consideramos ahora el problema de encontrar una estimación por intervalos media 1 con media 2, cuando no es probable que las varianzas poblacionales desconocidas sean iguales. O sea, la varianza 1 no es igual a la varianza 2. Las estadísticas que se usa con más frecuencia en este caso es la distribución de Student, pero en una versión modificada, que sería, y esta a su vez tiene una distribución T con V con grados de libertad, donde para saberlo hay que hacer el cálculo de V, donde en este caso V siempre o rara vez nos arroja un número entero, por eso siempre se debe colocar o redondear al número entero más cercano o menor. Como ejemplo sería 20,9, se dejaría en el número 20. Para la elección del tamaño de la muestra se requiere lograr obtener una buena potencia fija para una significancia fija y una alternativa específica fija. Cuando la alternativa fija se presenta de la fórmula μ menos μ sub 0, estamos hablando de una hipótesis donde se incluye una sola media. Y si es el caso de que sea μ sub 1 menos μ sub 2, representa una hipótesis donde se incluyen dos medias. En esta diapositiva vemos todas las pruebas de hipótesis juntas, donde se conoce la varianza para una sola media en el primer caso. En el segundo caso vemos cuando se desconoce la varianza o desviación estándar. En el tercero vemos cuando sigma sub 1 y sigma sub 2 son conocidos, es decir, se usa una prueba de distribución normal. En el cuarto vemos cuando las varianzas son desconocidas, pero se asume que serán iguales. Vemos que se utiliza la distribución T de Student, al igual que en la de abajo, donde se asume que las varianzas son desconocidas, y al igual se usa una distribución T de Student. Y vemos que para los grados de libertad se utiliza una fórmula muy compleja. Como bien ya se ha mencionado, por lo general el tamaño de la muestra se establece para lograr una buena potencia y una alternativa específica. Podemos calcular el nivel de significancia si conocemos la varianza. En el caso de la alternativa específica, lo podemos calcular si tenemos μ igual a μ más la desviación estándar. Para calcular la potencia de la prueba usamos P. Bajo la hipótesis alternativa, μ igual a μ sub 0 más la desviación estándar del estadístico, o sea, esta parte que está aquí sería P igual a
el promedio menos mu sub 0 más la desviación estándar entre la varianza, que a su vez se divide por la raíz del tamaño de la muestra. En el caso del tamaño de la muestra se puede utilizar un procedimiento similar al anterior, pero en este caso tenemos dos muestras, o sea, N es igual a N1 y N2. Que supongamos que deseamos probar la hipótesis, decimos que la hipótesis nula sería μ1 menos μ2, que sería igual a D0. Y la hipótesis alternativa sería μ1 menos μ2 diferente a D sub 0, cuando se conocen las dos varianzas. Para la fórmula que contiene las medias muestrales marcadas en rojo, la reemplazamos por Z. Las otras dos fórmulas representan el valor crítico de alfa sub 2. También nos dará la fórmula marcada en color rosado. Todos estos datos es el resultado de resolver fórmulas complejas, donde quitando P y Z nos queda de la fórmula en morado. Esto es si deseamos probar la hipótesis bilateral, donde luego despejamos N y la elección del tamaño de muestra para dos colas viene dado por la fórmula que vemos allí. Y para la de una sola cola se cambia el alfa sub 2 por Z sub alfa solamente. La única diferencia es que se cambia ese valor cuando se trata de una sola cola y cuando se trata de dos colas. Aquí les mostraremos un pequeño ejemplo de un problema sobre el tema. Dice: pruebe la hipótesis de que el contenido promedio de envase de lubricante específico es de 10 litros. Si los contenidos de una muestra aleatoria de 10 envases son de 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3 y 9.8 litros. Utilice un nivel de significancia de 0.01 y suponga que la distribución del contenido es normal. Lo que hicimos es que en una tabla agregamos los datos, en este caso están por litros. Luego a estos datos le sacamos la media, la varianza, la desviación estándar. Y decimos que la media es igual a 10 y nos dice el mismo problema que su nivel de significancia es 0,01, o sea que su nivel de significancia es de 0.1. Lo primero que hicimos fue que la hipótesis era bilateral, o sea que la hipótesis nula es igual o 2 puntos μ igual a 10, la hipótesis alternativa es 2 puntos μ diferente a 10. Sí, para saber cuando una hipótesis es bilateral o unilateral, lo sabemos por este signo. Como ya mencionamos, tiene un nivel de significancia de 0,2. El estadístico de la prueba de Student, aquí está, T es igual a la media menos la media entre S entre la raíz de N. El valor crítico a usar es alfa entre 2, o sea que es igual a 0,01 entre 2, que es igual a 0,005 para cada cola, con n menos 1 grados de libertad, que sería igual a 9, es 3,25. La región es crítica, o se dice que es crítica. El estadístico de prueba, al momento de calcular, el estadístico de prueba Student nos arroja que es un 0,77. Que en conclusión, podemos decir que el número promedio de litros de envases de lubricantes no es mayor ni menor a 10 litros. Por lo tanto, conlleva la aceptación de la hipótesis nula en un nivel de confianza del 99%. Un fabricante afirma que la resistencia a la tensión promedio del hilo A excede a la resistencia promedio del hilo B en al menos 12 kilogramos. Para probar esta afirmación se prueban 50 piezas de cada tipo de hilo bajo condiciones similares.
El hilo tipo A tiene una resistencia a la tensión promedio de 86.7 kilogramos con una desviación estándar de 6.28 kilogramos, mientras que el hilo B tipo B tiene una resistencia a la tensión promedio de 77.8 kilogramos con una desviación estándar de 5,61. Prueba la afirmación del fabricante utilizando el nivel de significancia de 0.05. Como vemos, se trata de una prueba de hipótesis de 2 muestras sobre 2 medias. Por lo tanto, para el paso 1 es formular nuestra hipótesis. Como vemos, la hipótesis nula, o sea, al principio asumimos que las dos son iguales, pero para la hipótesis alternativa, que es lo que deseamos saber, es que si la diferencia entre las dos será mayor que 12. El paso 2 es definir el nivel de significancia. Como vemos es de 0.05. El paso 3 es encontrar o definir el estadístico de prueba a usar. En este caso el estadístico de prueba Z o normal, ya que conocemos las varianzas para las dos muestras. Para el valor crítico en una distribución normal de 0.05 es de 1.645, y como bien nos dicen en la hipótesis alternativa que para valores mayores que 1.645 se va a rechazar la hipótesis nula. En el paso 5 tenemos que el estadístico de prueba a calcular es menos 2.60. Para el paso 6 la decisión. Para el paso 6 la decisión tenemos que el estadístico de prueba calculado de 2.60 se encuentra del otro lado en la cola izquierda, y como nuestra hipótesis es saber si es mayor a un valor, la cola a utilizar es la cola derecha, es decir que si algún valor cae después de 1.645 se va a rechazar la hipótesis nula. Pero como vemos, nuestro estadístico de pruebas es de 2.60 y lo graficamos como se ve allí. Vemos que se encuentra del otro lado, es decir, bastante lejos de este valor de 1.645. Por lo tanto, nuestra decisión es no rechazar la hipótesis nula y se confirma que la suposición del fabricante es cierta. Para la conclusión tenemos que la resistencia a la tensión promedio del hilo A no excede la resistencia a la tensión promedio del hilo B por más de 12 kilogramos. Por lo tanto, se trata de un error tipo 2, ya que la hipótesis nula no se rechaza cuando de hecho es falsa en un nivel de confianza del 95%. Esto es porque vemos que la diferencia entre las dos medias, es decir, del hilo A de 86.7 y la del hilo B de 77.8, haciendo la diferencia entre las dos, vemos que nos da un valor de 8.9. Es decir, que no pasa de 12 ni es tan próximo a este valor. Entonces, por lo tanto, vemos que la hipótesis nula no se rechaza, pero tampoco se trata de que sea correcta. Es decir, que es falsa. Por lo tanto, es un error de tipo 2.